Bienvenido a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy te mostraré cómo a través de la contracción muscular de manera voluntaria y controlada no solamente podemos acceder a un mundo desconocido en cuanto al control muscular se refiere, de manera independiente y de manera voluntaria, sino que podemos obtener un método o una técnica de relajación. Cuanto más conscientes seamos de la capacidad que tenemos de controlar de manera voluntaria nuestros músculos, indudablemente más en conexión estaremos con nuestro cuerpo. Es importante aclarar ciertos aspectos antes de la práctica. Empezaremos desde la parte más distal, desde la zona de los pies, iremos ascendiendo a través de nuestro cuerpo. Y bueno, comentarte que la técnica se llevará a cabo de manera aislada en cada grupo muscular, y la duración de la misma será de 5 segundos de contracción isométrica, es decir, contracción voluntaria sostenida o mantenida en el tiempo, que durará 5 segundos, y luego un proceso de reposo de 10 segundos. Trabajaremos 5 segundos un grupo muscular, relajaremos 10 segundos, volveremos a contraer ese mismo grupo muscular 5 segundos, relajaremos 10 segundos y así por todos y cada uno de los determinados grupos musculares que estimemos necesarios y oportunos en este caso. Cuanto más conscientes seamos de la capacidad que tenemos de controlar de manera voluntaria nuestros músculos, indudablemente más en conexión estaremos con nuestro cuerpo. Se trata de un ejercicio de toma de conciencia y a la vez un poquitín de relajación. Sin más, vamos a ello. Bienvenido a la parte práctica. En este caso partimos desde una postura de cúbito supino. Adoptamos una postura cómoda en contacto con la camilla, con la esterilla, con el suelo. Respiramos profundamente. Escuchamos nuestro cuerpo, escuchamos nuestra respiración, nos dejamos llevar a través de la misma o con la misma. Vamos calmando la actividad mental. Cada vez tomamos más conciencia del aquí y del ahora. De la postura corporal, de nuestra respiración, de nuestro tono muscular. Podemos incluso llegar a sentir determinadas zonas del cuerpo algo tensionadas. Muy bien. Empezaremos por la parte más distal, como hemos comentado, zona de los dedos, del pie, la planta. Muy bien. Cogemos aire. Soltamos. Y comenzamos por contraer los dedos del pie y al mismo tiempo las plantas. Aguantamos 2, 3, 4, 5. Relajamos. El movimiento sería de este tipo, como si quisiéramos atrapar algo con nuestros dedos y con la planta del pie. De nuevo, contraemos 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Inspiramos. Exhalamos. Pasamos a los gemelos.
Apretamos los gemelos, podemos descender haciendo una flexión plantar del pie o por el contrario, contraerlos de manera voluntaria. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Inspiramos. Giramos, volvemos a contraer gemelos, los dos bilateralmente. 1, 2, 3, 4, 5. Cortamos, relajamos. Muy bien. Cogemos aire, soltamos. Igual con los cuádriceps. Apretamos. Hacemos una extensión de rodilla. Pegamos los muslos a la parte posterior de la esterilla. 2, 3, 4, 5. Relajamos. Inhalamos. Exhalamos. De nuevo hacemos una contracción fuerte de cuádriceps. 2, 3, 4, 5. Relajamos. Muy bien. Vamos ahora con la zona de los isquiotibiales. Es la parte posterior del muslo que está en contacto con la esterilla, apoyándonos sobre los talones. Apretamos fuerte. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Muy bien. De nuevo flexionamos rodillas un poquitín para activar la musculatura isquiotibial. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Muy bien. Cogemos aire, soltamos, exhalamos. Perfecto. Pasamos a la zona de la pelvis, enfocamos nuestra atención en los glúteos y apretamos los dos glúteos. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Exhalamos. Contraemos, apretamos los glúteos. Venga, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Muy bien. Pasamos al abdomen de manera voluntaria. Simplemente vamos a hacer el gesto de contraer el abdomen para cerciorarnos y asegurarnos de que se está ejecutando de manera correcta la contracción del abdomen. Lo que nos lo va a ratificar o nos lo va a confirmar que estamos haciéndolo de manera correcta es que vamos a borrar la lordosis lumbar. De tal manera que el puente que tenemos a nivel lumbar desaparecerá. Es decir, aumentaremos el contacto de esa parte lordótica o de lordosis lumbar que normalmente no suele estar en contacto con la camilla. Una vez que tenemos contraído el abdomen, sostenemos, aguantamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. Exhalamos. Vemos como nuestro cuerpo cada vez tiende a entrar más
en un estado de relajación, cómo se va fundiendo en la esterilla, cómo van distintas partes del cuerpo acomodándose una vez realizado el ejercicio. Volvemos a focalizar la atención en el vientre, contraemos el abdomen, borramos la curvatura lumbar. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Pasamos a la zona de los pectorales, del pecho, y de manera voluntaria vamos a focalizar toda nuestra atención en el pecho y vamos a buscar una contracción de los músculos pectorales. Hay quien tendrá la capacidad de contraer el músculo ejerciendo una focalización o un mínimo movimiento. Por el contrario, habrá gente que le cueste mucho focalizar esa tensión o sentir esa contracción del pectoral. Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es levantar un poquitín los antebrazos o el brazo como que si quisiéramos llevarlos hacia el cielo, y mantenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, soltamos, exhalamos, apretamos los pectorales. Quien no encuentre forma de sentir esa contracción, eleva un poquitín los brazos del suelo. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos, cogemos aire, soltamos. Pasamos al bíceps. Igual, vamos a hacer una flexión de codo, vamos a levantar 15-20 grados del suelo los codos. De esa manera activaremos lo que es la parte anterior del brazo, y lo que se pide es simplemente una contracción isométrica voluntaria sostenida de 5 segundos de lo que son los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, soltamos, cogemos aire, exhalamos. De igual manera, volvemos a coger la postura, sostenemos, antebrazos elevados, codo pegado al suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, relajamos. Perfecto. A continuación pasamos al tríceps, y lo que vamos a hacer es empujar con las palmas de las manos que están en contacto con el suelo contra el suelo. De esa manera activaremos la contracción de nuestro tríceps. Igualmente se puede hacer a través de lo que es la contracción voluntaria de apretar el brazo en extensión total. Ahí estaremos sosteniendo la contracción del tríceps. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez de nuevo. Contraemos el tríceps a través de la extensión máxima del brazo. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. Inhalamos. Muy bien. Exhalamos. Perfecto. Nos entrelazamos los dedos por la parte posterior del cráneo, de la cabecita, abrazamos la parte del occipital, y simplemente lo que quiero es que dejéis
reposando vuestros brazos sobre la esterilla o sobre el suelo. Quiero que comprobéis la diferencia que hay de esta postura en la que estábamos a esta postura que adoptamos en la que las escápulas se movilizan y no solamente eso, sino que adoptan una postura mucho más en contacto con el suelo, como podéis comprobar. Quedan más planas y esto nos permite trabajar sobre un dorso más plano y al mismo tiempo tomar conciencia sobre la musculatura que vamos a trabajar a continuación, que es toda la musculatura que estabiliza lo que es la escápula. En este momento lo que vamos a trabajar son sobre los romboides, estabilizados de la escápula, trapecios. Adoptada esta postura, os pido que peguéis los codos más contra el suelo, de tal manera que encontraréis la contracción en la zona de las escápulas. Muy bien. Adquirido o aprendido este movimiento, simplemente os pido una contracción de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Exhalamos. Notaréis que cuando contraéis el pecho tiende como a hacer una apertura. Volvemos otra vez a contraer. 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos. Perfecto. Y en esta postura igual vamos a apretar con el cuello como si quisiéramos machacar algo que hubiese entre nuestra mano y el cráneo, como si hubiese una pelotita de plástico. Vamos a apretar, ahí estamos contrayendo la musculatura posterior del cuello. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos, inhalamos, exhalamos, de nuevo apretamos como si quisiéramos apretar algo entre las manos y nuestro cráneo. 2, 3, 4, 5, relajamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien. Adoptamos la postura de inicio. A continuación, lo que se va a pedir es una contracción total, completa, sostenida o mantenida de todo lo que son los músculos del cuerpo durante 5 segundos, descansaremos 10 y volveremos a realizar la práctica de contraer toda la musculatura del cuerpo durante 5 segundos. Apretaremos manos, apretaremos antebrazos, apretaremos brazos, apretaremos todo el abdomen, apretaremos todo el pectoral, apretaremos el cuello, ¿de acuerdo? Apretaremos glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y por último dedos del pie o planta. Inhalamos, exhalamos. Cogemos un poquito de aire y comenzamos apretando todo, abdomen, brazos, antebrazos, bíceps, pectoral, cuádriceps, abdomen, glúteos, tobillos, dedos de los pies. Venga, aguantamos 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos, exhalamos, relajamos. Nos damos cuenta de el esfuerzo que ha supuesto sostener o mantener esa tensión muscular completa. Muy bien.
Podemos llegar a sentir incluso que sube la temperatura del cuerpo, que generamos más calor. Perfecto. Venga, volvemos otra vez a adoptar una postura en la que vamos a empezar a apretar todo, brazos, antebrazos, cuádriceps. Allá vamos apretando, sostenemos, mantenemos, venga. Fuerte, fuerte todo, cuádriceps, glúteos, tobillos, gemelos, bíceps, tríceps. Vamos, vamos. Muy bien. Soltamos. Tomamos conciencia de la postura de nuestro cuerpo. Veremos que según focalizamos distintas partes, se va reblandeciendo todo y va como tomando más contacto con la esterilla. Inhalamos. Exhalamos. Perfecto. Abrimos los ojos. Flexionamos caderas, flexionamos rodillas. Apoyamos los pies sobre la esterilla. Giramos. Y nos incorporamos despacio. Un placer compartir contigo técnicas y nuevos enfoques con respecto a la toma de conciencia de nuestro cuerpo. Y sin más, aprovecho, me despido y te deseo un buen día y te mando mucho ánimo para que continuemos en esta andadura. Cuídate mucho, un saludo, un abrazo y hasta la siguiente. Chao, chao. Hasta luego.